Muy bien. Eso, entonces estamos en Hechos capítulo 18, hermanos, ¿verdad? Fíjense, vamos a pensar por un instante en los graduados, ¿verdad? Tenemos varios graduados en nuestra congregación y damos gracias a Dios por eso. Y la graduación, hermanos, en realidad, ¿verdad? Es producto del esfuerzo de ellos, y eso sí es cierto, ¿verdad? Por eso es, ¿verdad?, que los felicitamos a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los graduados, pero quisiera, hermanos, el día de hoy hacer resaltar algo, ¿ok? Y es lo siguiente. Atención con esto, porque no se lo voy a repetir. Atención con esto, escuche usted. A la sombra del éxito de cada graduado se esconde el noble trabajo de un maestro. Oh, cómo aplaudimos a los estudiantes. Y sí, bien merecido, hermanos, porque se esfuerzan. Pero ¿sabe qué? Yo creo que así como aplaudimos, hermanos, a los estudiantes, ¿cuántos pueden dar gracias a Dios en este día por los maestros que han tenido en sus vidas, hermano? Amén. Vamos a aplaudir, un aplauso para los maestros. Hermano, felicidades a cada uno de los maestros. Porque se puede imaginar usted, fíjese, un mundo sin maestros. Me dice que hubiera un mundo en el que nadie quiere ser maestro. ¿Se imagina usted un mundo así? ¿Cómo sería? Piense por un instante, ¿verdad? ¿Qué sería, verdad? Usted ha mirado esta película. ¿Qué sería del Karate Kid sin su Mr. Miyagi, verdad? Imagínense. O verdad, o pudiésemos decir, verdad, ¿qué sería, verdad, el de Luke Skywalker sin los consejos, las enseñanzas de su maestro Yoda? ¿Verdad que sería algo bien distinto sin maestros? Ahora, si lo llevamos al ámbito bíblico, hermanos, habría llegado a ser el gran pastor que fue Timoteo sin la mentoría del apóstol Pablo, hermanos. Yo le aseguro que Timoteo da gracias a Dios por su maestro Pablo. Hubiese llegado Josué a liderar el pueblo, ¿verdad? Y a introducirlo a la tierra prometida sin la ayuda y los consejos y la enseñanza del gran Moisés, hermanos. Oh, hermanos, Dios en su sabiduría nos dio maestros, hermanos. Y voy a decir algo que tal vez parezca polémico, especialmente si usted, ¿verdad?, no es un maestro de profesión. Pero quiero decirle esto, y esto sí lo voy a repetir. La docencia o la profesión del maestro es la madre de todas las demás profesiones, hermano. ¿Escuchó bien eso? La docencia o la profesión del maestro es la madre de todas las demás profesiones. Sea usted doctor, periodista, mecánico, enfermero, bombero, policía, periodista. Todas las profesiones, hermanos, son posibles gracias, hermanos, a la enseñanza recibida, hermanos, de maestros, de entrenadores. Vio a los graduados del día de hoy, hermanos, el éxito de ellos es resultado, hermanos, directo de horas de aprendizaje suyo, sí. Pero, hermanos, también, hermanos, sus logros son el resultado directo de la enseñanza recibida de individuos que decidieron dedicar sus vidas, hermanos, a la noble profesión de formar a otros a través de la enseñanza, hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a hacer un recuento de aquellos que nos han enseñado y nos han entrenado a través de la Biblia, a través de la vida, perdón, ¿verdad? Yo pienso que todos tuviésemos el nombre de algún maestro, ¿no? O de alguna maestra. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque a mí me ha permitido tener, ¿verdad?, y no lo digo porque esté presente, hermanos, ¿verdad?, pero me ha permitido Dios tener, ¿verdad?, en la congregación a mis dos maestros favoritos de mi preparación como pastor, ¿verdad? Uno, el hermano Edison Luciano, ¿verdad?, y el otro está aquí nuestro hermano, ¿verdad?, Paco Cortés, ¿verdad? Y la verdad, hermano, le digo, yo les agradezco mucho a ellos por el tiempo que ellos invirtieron en mí. Soy producto, hermanos, de la enseñanza de mis maestros, hermano. Y yo sé que si ahorita pongo a cada quien de pie, algún maestro que usted se acuerde, y aquí nos amanecemos recordando de lo que han hecho nuestros maestros, ¿no es cierto? Todos recordamos a algún maestro en particular. ¿Será, hermanos, una casualidad que Dios, cuando decidió mandar a su hijo a la tierra, lo mandó en forma de un maestro? Curioso, ¿no? En Juan capítulo 13, versículo 13, vea lo que dice la palabra de Dios ahí. El Señor Jesucristo está hablando en Juan 13:13 y él dijo estas palabras. Escúchelas ustedes, su misma voz del Señor Jesucristo. Dice así en Juan capítulo 13, versículo 13, dice de la siguiente manera. Deje
buscárselo aquí en la Biblia para que vea que no lo estoy inventando, ¿verdad? Juan capítulo 13 y el versículo 13, vea cómo habla el Señor Jesucristo aquí. Dice él, vosotros me llamáis ¿cómo? Maestro, dice, y Señor. ¿Y qué dice? Y decís bien, dice. ¿Por qué qué? Porque lo soy, dice. Entonces, hermanos, eso es lo que es el Señor Jesucristo, hermanos, un maestro, dice él. Qué bueno, dice, que me llaman maestro. Pero sabía una cosa usted, hermano, el día de hoy, que el Señor Jesús, o sea, el maestro de maestros, nos ha llamado a cada uno de sus seguidores precisamente para ser maestros como él, hermano. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos ha llamado, hermanos, a ser maestros también. Porque usted recuerda la gran comisión, lo que dice, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, el Señor Jesús dijo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, enseñándoles, dice así. ¿Se fija qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermanos? Maestros. Dice, enséñenles por favor, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dijo, amén. ¿Por qué decimos amén, hermanos? Porque queremos que Jesús esté con nosotros, ¿no es cierto? Pero para hacer eso, hermanos, nosotros necesitamos comprometernos a enseñar, comprometernos, hermanos, a aprender para poder enseñar, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en un momento no exhortó, sino amonestó. ¿Okay? Son dos palabras distintas. Exhortar, se los he explicado yo, es animar a alguien, ¿sí? Échale ganas, tú puedes, yo sé que puedes hacer un mejor trabajo que esto, ¿verdad? Eso es exhortar a alguien, ¿verdad? Animar a alguien, ¿verdad? Pero amonestar, hermanos, es regañar a alguien por algo que hizo mal. Y el apóstol Pablo, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, no el apóstol Pablo, disculpe, el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Amonesta a sus lectores en Hebreos capítulo 5 versículos 12 diciéndoles estas palabras. Dice, porque debiendo ser ya, ¿qué cosa, hermanos? Maestros, dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, dice así. No se le oye usted a reproche, hermano. ¿Sabe por qué se le oye a reproche? Porque lo es. Y después de tanto tiempo, ustedes que ya deberían saber suficiente como para estar enseñando a otros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Qué les pasa? Hay una expectativa, hermanos, de parte de Dios de que nosotros seamos maestros bíblicos, que lleguemos a dominar tanto la Biblia de tal manera que cualquier persona que venga a nosotros podamos enseñarles de la Biblia, enseñarles del camino del Señor. Por lo tanto, en estas semanas, hermanos, que me restan entre ustedes, ante la inminente, ¿verdad?, realidad de mi partida, hermanos, yo me he propuesto a darles 5 enseñanzas o 5 consejos, hermanos, que serán de vital importancia para su vida como individuos, pero también como iglesia, hermanos. Y la primera, ¿verdad?, que les di la primera semana fue: planta palabra de Dios en tu vida. Planta palabra de Dios en tu vida. La segunda lección que les di, hermanos, es la siguiente: invierte tiempo en discipularte, o sea, aprende, invierte tiempo en saber más. Pero el día de hoy, hermanos, la enseñanza es distinta y el consejo es el siguiente: busca oportunidades para enseñar a otros. Se me hizo súper interesante, ¿verdad?, que al abrir el servicio, ¿verdad?, nuestro hermano Alfredo Uribe, ¿verdad?, oraba pidiendo a Dios, ¿verdad?, que levantáramos la bandera de la enseñanza y que nos comprometiéramos a enseñar a otros. Yo no le pedí que ore eso, hermanos. Yo creo que es Dios que está orquestando el mensaje para usted en este día, hermanos, y reiterando, hermanos, necesitamos a comprometernos, hermanos, a enseñar a otros, porque según la directiva, hermanos, bíblica, todos, hermanos, todos, digo usted conmigo, todos, hermanos, debemos de esforzarnos para impactar la vida de otros, hermanos, a través de la enseñanza de la Biblia, hermanos. Un ejemplo perfecto, hermanos, es Apolos. ¿Quién? Apolos, hermanos. Yo sé que es alguien, ¿verdad?, que tal un nombre que no escucha usted mucho, no se predica mucho de Apolos, hermanos, pero Apolos, hermanos, fue un tremendo líder de la iglesia, hermanos, del primer siglo, que al igual, hermanos, que los maestros de hoy, como que no se le da el crédito o la atención que se merece, hermanos, a Apolos. Por eso el día de hoy yo quisiera, hermanos, ¿verdad?, expandir un poquito acerca de este personaje, de este gran maestro y líder, ¿verdad?, de la iglesia
del primer siglo. Apolos, hermanos, no se enseña mucho acerca de él. La Biblia no dedica demasiados versículos a la persona de Apolos, hermanos. Sin embargo, hay muchísimo, hermanos, que nosotros podemos aprender del gran Apolos. ¿Cómo se llama? Apolos, ¿verdad? Ahora, yo sé, ¿verdad?, que históricamente en las iglesias los cristianos, pues nos gusta mucho como que le echamos porras, ¿verdad? Y admiramos mucho al apóstol Pablo, ¿verdad? Y admiramos mucho al apóstol Pedro y a Juan, ¿verdad? Y todos los que son bien famosos, hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que en su tiempo Apolos, hermanos, se tenía, hermanos, su propia audiencia. O sea, este hombre era también, le puedo decir yo, que estaba a la altura del apóstol Pablo en cuanto a capacidad didáctica o en su habilidad para enseñar la palabra de Dios, en cuanto a su teología y todo lo que le enseñaba, hermanos, ¿verdad? Quiero que usted recuerde, pero un tiempo, ¿verdad?, la iglesia de los Corintios se dividió, se estaban peleando entre ellos, ¿verdad? Tanto que el apóstol Pablo pues ve la polémica que se está dividiendo. Lo que sucedía era esto, que algunos decían: yo soy de Pablo, decían unos, a mí el mío, mi gallo es Pablo, ¿verdad? Y otros decían: no, pues nosotros somos de Apolos. O sea que eso, hermanos, fíjese usted, teniendo al apóstol Pablo, algunos escogían a Apolos. Entonces, hermanos, la audiencia, ¿verdad?, la capacidad de impacto en la enseñanza, hermanos, estaba, hermanos, como rival en cierta manera, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Estaba a la par Apolos con el apóstol Pablo. Tal vez algo que usted no había considerado, ¿verdad que no? Pero la Biblia nos dice que el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 6, les habla a la iglesia de los Corintios de esta manera para tratar la polémica que se había hecho entre, pues, la división de quién es mejor, Pablo o Apolos, ¿no? Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 6. Y este es Pablo hablando, exhortando o amonestando más bien a la iglesia. Les dice: porque aún ustedes son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y ve lo que hace Pablo aquí, se pone al mismo nivel que Apolos, diciendo así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Se fijan, los dos somos iguales, dice Pablo. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y luego dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Vamos, qué tremendo, hermanos, poder mirar, ¿verdad?, el nivel de influencia, ¿verdad?, del apóstol Pablo, pero también mirar, hermanos, pues esa capacidad tan tremenda de Apolos también, hermanos, ¿verdad? Ahora le digo, no hay muchos versículos dedicados a la persona de Apolos, pero de lo poco que hay, hermanos, tenemos mucho que aprender. ¿Están listos, hermanos? Sí, abran su Biblia, por favor. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28 el día de hoy, hermanos. Hechos capítulo 18, versículos 24 hasta el versículo 28 tendremos el día de hoy, ¿verdad? Cuando usted esté listo, solamente pues le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacerlo de pie el día de hoy. Cuando usted encuentre la palabra del Señor, al cabo nomás son solamente 4 versículos que vamos a leer el día de hoy. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28 vamos a leer. Ya sabe cómo leemos. Yo comienzo leyendo la escritura. Si dejo alguna palabra afuera, usted la termina por mí, para saber que juntos vamos caminando en la lectura bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos, empezando desde el versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, dice, natural de Alejandría, varón, fíjese cómo lo describen, elocuente. ¿Qué más dice? Poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, dice, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen.
Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, dice la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Vea qué tremendo, ¿verdad? Lo que encontramos aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Aarón. Gracias, hermano. Vea lo que encontramos aquí, hermano, ¿verdad? De esta corta porción bíblica, hermano, nosotros podemos extraer algunas lecciones muy prácticas que nos recuerdan el día de hoy, hermanos, la importancia que debe tener para todos. ¿Para quiénes? Para todos, hermanos, los creyentes, el buscar oportunidades de enseñar a otros. Buscar oportunidades activamente, ¿verdad? O intencionalmente estar buscando a alguien en quien depositar, hermanos, nuestros conocimientos bíblicos. Por eso la primera lección que podemos aprender de este pasaje bíblico es una bien sencilla, hermanos. Y si usted está tomando nota, este es el punto número 1. Enseña. Enseña, es lo que me dice la escritura. Enseña. Es lo que hacía Apolos, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, ¿verdad? En Hechos 18:25, vaya a su Biblia una vez más y vea cómo dice ahí, dice, o sea, hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, dice, hablaba. ¿Y qué más hacía, hermanos? Enseñaba. ¿Y cómo enseñaba, hermanos? Diligentemente, dice así. Enseñaba diligentemente. Ahora, ¿qué es ser diligente, hermanos? ¿Qué es ser diligente, hermanos, en enseñar? Ser diligente, hermanos, significa, hermanos, que era una persona responsable. Él sabía lo que era su trabajo, enseñar, y lo hacía. ¿Sí? Hermanos, ser diligente es ser cuidadoso, hermanos, de compartir el conocimiento que él tenía con otras personas. ¿Se fija? Él era, cuando dice la escritura que él diligentemente enseñaba, está hablando, hermanos, de su agilidad y su prontitud para responder a la necesidad de otros de aprender. Eso es ser, hermanos, diligente. Es, hermanos, no tardar en hacer aquello que te han puesto a hacer. Y déjeme decirles, cada uno de nosotros, hermanos, ha sido llamado para enseñar. Y si usted no está enseñando, hermanos, debería. Si usted no está compartiendo con nada, hermanos, lo que usted conoce de Dios, debería estarlo haciendo. Y usted no está siendo diligente en nuestro llamado para ser maestros bíblicos, hermano. Hay creyentes, hermanos, que no quieren ni venir a la iglesia. No se diga, hermanos, meterse en una situación, hermanos, de enseñar a alguien. En cambio, hermanos, Apolos, hermanos, ¿verdad? Buscaba siempre, hermanos, y activamente oportunidades para enseñar a otros. Y nosotros, hermanos, debemos de estar haciendo lo mismo. Vea cómo dice Hechos 18:24 acerca de lo que este hombre hacía para poder enseñar. Hechos capítulo 18, versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso. Entonces inmediatamente nos tenemos que preguntarnos, llegó, pues ¿de dónde llegó? Qué bueno que preguntan. Siga leyendo, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, dice así. Qué interesante, ¿no? Un judío natural de Alejandría. Un varón elocuente, poderoso. Nos dice, hermanos, que cuando dice que llegó a Éfeso, nos está hablando, hermanos, que este hombre hizo un viaje. Este hombre, hermanos, ¿verdad? Viajó. Ahora, ¿de dónde viajó? ¿De dónde venía? Pues aparentemente, por lo que dice la escritura, venía de África, hermanos, porque ahí es donde está, hermanos, Alejandría. Alejandría es una ciudad, ¿verdad?, que está en el continente africano, hermanos, y desde allá este hombre viajó, hermanos, para llegar a Éfeso. ¿Con qué propósito, hermanos? El de enseñar. Ahora, ¿sabe cuánto? O sea, me hizo algo muy curioso porque dije, bueno, si dice ahí que viajó, ¿cuánto viajó? Y si viene desde África, ¿cuánto viajó para llegar a Éfeso? ¿Sabe cuántas millas tuvo que viajar, hermanos? Tuvo que viajar 1496 millas viajó este hombre. 1400 millas viajó este hombre. Y curiosamente, hermanos, ¿sabe usted, sabe qué es eso, hermanos? Es como ir de aquí hasta Texas. Porque de ir de aquí hasta Texas, hermanos, es 1469 millas. Qué interesante, ¿no? Pero pues uno se va en carro, hermanos, ¿verdad? Yo no sé cómo viajó, tal vez en burro, tal vez en camello,
Yo no sé cómo viajó, a pie, ¿verdad? Pero viajó este hombre, hermanos, ¿verdad? 1496 millas para llegar a Éfeso, hermanos, y comenzar a enseñar. Apolos, hermanos, estaba dispuesto a ir la milla extra, ¿sí? Él estaba, hermanos, dispuesto a recorrer la distancia que fuese necesaria para poder, hermanos, enseñar. Hizo el viaje, hermanos, con ese propósito. Vea lo que dice Hechos 18:26. Llegando, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Llegó entonces, dice el 24, ¿verdad? Pero después en el versículo 26 dice que en cuanto llegó, dice, comenzó a hablar con denuedo, dice, en la sinagoga, dice así, ¿verdad? Entonces, hermanos, llegó él directo, hermanos, y la idea que da aquí, hermanos, es de que llegó y a lo que vino, ¿verdad? Como dice el dicho, a lo que te truje, dicen así, ¿verdad? Llegó a lo que venía, hermanos, ¿verdad? No se anduvo entre las ramas, él sabía a lo que venía y venía con el propósito de enseñarle a otros, ¿verdad? Del mensaje de Cristo. Luego, hermanos, buscó una audiencia a este hombre. Luego, hermanos, buscó a alguien que le escuchara. Luego, hermanos, buscó odres en los cuales él pudiese depositar el vino de la enseñanza bíblica, hermanos. Buscó, dice ahí, la sinagoga. Buscó, fíjese usted, un lugar estratégico donde él sabía que naturalmente las personas llegan precisamente a aprender. ¿Se fija? Cuando él dijo, bueno, yo tengo el propósito de enseñar, ¿dónde busco una buena audiencia? Dijo, no, pues en la sinagoga, ¿verdad? Ahí es donde se reúne la gente para aprender. Así que ahí llegó este hombre, hermanos, con una estrategia, ¿verdad? Él quería encontrar a una audiencia para el mensaje, hermanos. Ahora la pregunta que debemos de hacernos el día de hoy, que les hago yo, hermanos, es esto. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para buscar una audiencia? ¿Qué estamos haciendo para compartir con alguien, hermano, lo que nosotros sabemos? Iglesias, yo les puedo dar un consejo, hermano, sería esto: esfuércense por buscar una audiencia, hermanos. Lo destacable en Apolos, hermanos, es lo siguiente: él fue intencional en buscar oportunidades para enseñar a personas acerca de la fe en Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, como iglesia ser intencionales. Debemos, hermanos, buscar oportunidades para enseñar. Hay gente, hermanos, verdad, que a mí me ha criticado a través de los años, hermanos, pero para mí es importante lo que yo hago. ¿Por qué hacemos servicios especiales en la iglesia? ¿Por qué, hermanos, invertimos en poner cafecito y hacer atractivas las reuniones de la iglesia, hermanos? ¿Por qué explotamos las redes sociales? ¿Por qué aprovechamos, hermanos, para hacer eventos atractivos para el día de la mamá y el día del papá? ¿Por qué donamos juguetes? ¿Y por qué traemos un ballet folclórico para atraer, verdad, a la comunidad? ¿Por qué pagamos para traer un grupo de música especial? Porque queremos una audiencia. Queremos atraer a alguien que escuche el mensaje que tenemos. Ahora, hermanos, ¿tienes idea tú de cuántos millones de dólares se gastan las compañías en mercadotecnia? Compañías como Nike y Coca-Cola, lo que ellos gastan, hermanos, para atraer una audiencia, para captar la atención del consumidor. ¿Tú sabes cuánto ganan, cuánto invierten esas compañías? Y su mensaje ni siquiera es tan importante que el nuestro. Nuestro mensaje da vida. El mensaje de Coca-Cola pues da diabetes. Sin embargo, ellos le meten mucho dinero y tú y yo estamos consumiendo. Pero nos duele pagar para invitar a alguien para hacer la iglesia más atractiva y que escuchen del mensaje de Cristo. ¿Qué estamos haciendo para buscar una audiencia? Nunca dejes de buscar oportunidades para enseñar, iglesia. Hoy día, hermanos, lamentablemente tenemos que competir, hermanos, con otros por el derecho de ser escuchados. Hay tantas cosas, hermanos, que a la gente, hermanos, les roba la atención del evangelio. Hay tantas cosas, hermanos, allá afuera, hermanos, que roban la atención, hermanos, de la audiencia que necesitamos. Hermanos, la competencia está dura, hermanos. Amazon, Netflix, Budweiser, sí lo dije desde aquí del púlpito, Budweiser, McDonald's, Starbucks, no escatiman recursos, hermanos, para ganarse la atención de la gente. Nosotros como iglesia lo vamos a hacer, vamos a escatimar.
La Biblia nos promete que es a través de la enseñanza que los hombres se salvan. Como dice Romanos 10, 13 al 14, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo aprenderán si no hay nadie que quiera enseñarles? Hermanos, como iglesia no podemos dejar de enseñar. No podemos dejar de esforzarnos por ganarnos la atención de la gente, porque nuestro mensaje lo vale. Marcos 16, 15, el Señor Jesucristo nos dijo así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero pastor, pues que yo casi no sé nada, ¿qué voy a enseñarles? Punto número 2, enseña lo que sabes. Punto número 1 es enseña. Punto número 2 es enseña lo que sabes. Es lo que hacía Apolos, hermanos. Vea Hechos 18, 25, dice: Apolos había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, dice la Escritura, hermanos. Muchos hermanos no testifican. Muchos de nuestra iglesia no hablan de Cristo. Muchos de nuestra iglesia, hermanos, no comparten su fe con otros, porque se sienten que no saben lo suficiente. Porque no testifican porque no han ido al seminario. No testifican porque es que yo no soy pastor. No le hablan a otros de su fe. No evangelizan porque es que soy muy nuevo. No enseñan, hermanos, porque son buenos para las excusas. Enseña lo que sabes. Enseña lo que sabes. Apolos enseñó, hermanos, solamente lo que había aprendido. Te aseguro, hermanos, lo que tú quieras, que Apolos no enseñaba lo que no sabía. Él, hermanos, enseñaba lo que sabía, hermanos. Por eso te digo a ti, enseña. Pero no sé, pues enseña lo que sabes. Hay alguien aquí, hermano, ¿verdad?, que se considera que no conoce nada absolutamente de la Biblia. Levante su mano. Alguien que diga: yo no sé absolutamente nada de la Biblia. Levante la mano. Hay alguien que no sepa nada, nada, nada de Cristo. Nada, nada de Dios. Nada, nada de la fe. Nada, nada del cielo y del infierno. Hay alguien aquí, no levante su mano. Atrévase a levantarse la mano. Hermanos, entonces si sabes algo, enseña lo que sabes. Todos, hermanos, todos por lo menos sabemos un poquito. Todos. Y déjeme decirle, nadie, ni el pastor, sabe todo, hermanos. Enseñamos solo lo que sabemos, hermanos. En Hechos 4:20, vea cómo habla ahí, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que sabemos, eso no lo podemos dejar de decir. Lo que nos consta con nuestros oídos y nuestros ojos, eso es lo que no podemos dejar de decir. ¿Se fija? Dice, no podemos dejar, dice, de decir. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vea cómo habla este hombre aquí, el apóstol Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, no podemos decir algo que no sabemos, pero si algo sabemos, es nuestra responsabilidad ante Dios el darlo a conocer, hermanos. ¿Estoy predicando bien esta mañana o no, hermanos? Apolos, hermanos, predicaba. Se le describe aquí como un hombre poderoso en las escrituras, elocuente, dice así, hermanos. Era un hombre que enseñaba. Dice que era fervoroso en espíritu, dice así. ¿Sabe qué es ser fervoroso en espíritu? No, ser fervoroso en espíritu es apasionado por lo que está diciendo. Tiene pasión al decir lo que dice. Esto no está en el sermón, pero así como ve que soy yo, me apasionado y me emociono. Así era Apolos, hermanos.
Dice que era fervoroso en espíritu, dice. Apolos, hermanos, fíjese, debatía, hermanos, defendía la fe en Cristo, hermanos. Dice ahí en el último versículo, el versículo 28, dice que con gran vehemencia. ¿Sabe qué es la palabra vehemencia? Es con una voz fuerte y clara. Eso es, con gran vehemencia, dice así. Con gran vehemencia dice que él, refutaba públicamente, dice, a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, dice así. Así era este hombre, hermanos. Lo hacía, hermanos, si lo puedo resumir todo en una sola palabra o una sola idea. Este hombre predicaba y enseñaba y refutaba y enseñaba a la gente, hermanos, con gran seguridad, hermanos. Con gran seguridad. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que Apolo sabía todo de Dios? No, hermanos, claro que no, pero lo que sí sabía no se lo callaba. ¿Te fijas? Lo expresaba, hermanos. Ahora tenemos que pensar, si él hablaba lo que sabía, ¿qué sabía? Bueno, nos dice el versículo 24, Hechos 18, 24, dice que él conocía las escrituras, él conocía el consejo bíblico, hermanos. Vea cómo dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, dice, poderoso ¿en qué? En las escrituras, hermanos. Él conocía el consejo bíblico. ¿Qué sabía este hombre? Él conocía, hermanos, el camino del Señor, porque capítulo 18, versículo 25 nos dice así, dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, dice así. Y luego nos dice el versículo 25, nos sigue diciendo que él hablaba lo que era concerniente al Señor, dice así. Y hablaba y enseñaba diligente lo concerniente al Señor, dice, aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan. Así que, hermanos, lo que él sí sabía, hermanos, eso es lo que él enseñaba, hermanos. Ahora hablemos de ti. Hablemos de ti, hablemos de mí. ¿Sabes algo de las Escrituras? ¿Conoces el camino del Señor? ¿Conoces lo concerniente al Señor? Lo que sucedió con él, ¿lo conoces? ¿Conoces el evangelio, su historia, de qué se trata? ¿A qué vino? ¿Cuál fue su problema? ¿Lo conoces? De eso eres responsable, de enseñar a otros. Déjame decir una cosa. Entre más conocimiento, más responsabilidad tienes para con Dios. Entre más años tienes en el evangelio, más se espera de ti que estés enseñando a alguien. Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48. El Señor Jesús está hablando acerca de unos siervos y todo eso, ¿verdad? Y dice el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice así, ¿escuchó eso? Dice, aquel que conocía, dice, aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios. Dice, ese recibirá muchos azotes. Por esto no está diciendo que va a perder su salvación, simplemente así te va a ir. ¿Se fija? Dice, el que conoce, hermanos, míreme aquí, por favor. El que conoce, hermanos, ¿ok? Y no se acopla a esto, hermanos, dice, ¿verdad? Recibirá muchos azotes. Y lo dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, pues también será azotado, pero poquito. ¿Qué nos está diciendo eso, hermanos? Entre más conoces, más responsabilidad, ¿no es cierto? Y luego termina el Señor Jesucristo de su parábola diciendo esto, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya confiado, dice, mucho más se le pedirá. Somos responsables, hermanos, ante Dios por lo que sí sabemos, hermanos. No de lo que no sabemos. Por lo tanto, hermanos, enseña lo que sabes. Y finalmente, hermanos, enseña aunque no sepas todo, porque sabe que eso es lo que hacía Apolos. Enseñó, hermanos, aunque no sabía todo. Vea el versículo 25 una vez más. Hechos 18, versículo 25, dice la palabra del Señor así acerca de Apolos, dice, hablando de Apolos, dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, pues no se callaba, sino que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y luego viene una palabra bien interesante, dice, aunque. Diga, exacto, dice, aunque, dice, solamente
conocía el bautismo de Juan. ¿Sabe qué me está diciendo aquí la escritura, hermanos? Que el conocimiento de Apolos, aunque era grande y poderoso en las escrituras, su conocimiento no era total. No sabía todo, hermanos. Está hablando, hermanos, esa frase, hermanos, nos indica que el conocimiento de Apolos era limitado. Dice, enseñaba, aunque, ¿se fija? Solamente, dice, conocía, ¿se fija? Sin embargo, hermanos, Apolos no permitió que eso lo descalificara como un maestro. Muchos creyentes, por temor a ser confrontados con preguntas que no pueden contestar, mejor calladitos. Por miedo, hermanos, algunos creyentes a no tener una buena respuesta para alguien que les pueda preguntar, mejor no testifican, se quedan callados, hermano. Yo quiero decirte algo para que te animes. La gente ya está cansada de la religión falsa. Este mundo, hermano, la gente ya no quiere saber nada de religiosos mentirosos que solo buscan adeptos. La gente de hoy, hermano, ya no soporta fanáticos que les engañan solo para robarles una ofrenda. ¿Sabe qué es lo que busca la gente? Ellos buscan a personas que aunque no sepan absolutamente todo de la Biblia, sean sinceros con ellos al enseñarles lo que sí saben. No buscan gente sabelotodos espirituales, buscan gente sincera, hermanos. Así que si te confrontas con alguien al estarle compartiendo lo que escuchaste hoy en el domingo, y si te preguntan algo que no sabes, tú diles la verdad. ¿Sabes qué? Eso que me preguntas no sé. Te lo van a agradecer. No te van a descartar, porque tú puedes mentirles, pero sabes que yo pudiese mentir, pero la verdad, eso yo tampoco sé. Diles, te lo van a agradecer. Diles, la verdad es que eso yo no sé. Lo que sí sé es que, ¿sabes qué? Cuando empecé a ir a la iglesia, lo que sí sé es que, ¿sabes qué? Cuando le di mi vida a Cristo. Lo que sí sé es que, ¿sabes qué? Antes mi familia era así. Lo que sí sé, ¿sabes qué? Cuando Cristo vino a mi vida, cambió todo. Pero eso que tú me dices, eso no sé. La gente te lo va a agradecer. Apolos, hermano, con todas sus deficiencias de conocimiento, seguía enseñando, hermanos, lo que sabía a otras personas. Por eso te digo, tú enseña lo que sabes. Y si algo no sabes, pues déjate enseñar, amén. Déjate enseñar. Apolos enseñaba, predicaba, debatía, pero mantenía siempre una actitud, hermanos, enseñable. Una actitud, hermanos, corregible. En Hechos 18:26 dice que cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Oye, qué bien predicas, ¿podemos hablar contigo? ¿Y sabe qué hizo Aquila y Priscila? Le comenzaron ellos a enseñar a él. Dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Déjate instruir. No faltes a la iglesia, amén. Nadie dijo amén. En la iglesia se aprende. Déjate instruir. No faltes a la iglesia, amén. No te pierdas ningún mensaje, amén. No desaproveches el discipulado de entre semana, amén. Así sea todas las actividades de tu iglesia, amén. Siempre hay algo que puedes aprender. Siempre hay algo que tú puedes aprender. Eso es lo que hice yo. Yo tengo enseñando de la Biblia, hermanos, desde que tenía como 14 años. A los 14 años yo comencé a enseñar, hermanos, acerca de ¿qué puede saber un chamaco de 14 años, hermano? Pero ¿sabe qué? Lo que me sabía yo no me lo callaba. Buscaba ver dónde me escucharan y lo compartía. Llegó un momento, hermanos, conforme me fui haciendo más viejo, que empecé a creer que sabía mucho. Así que me dijeron, a ver, métete al seminario. Y no, hermanos, aprendí que nunca se deja aprender de Dios, hermanos. Nunca se deja aprender de Dios, hermanos. Ahí me di cuenta, hermanos. Y aprendí más en el seminario. Pero le digo una cosa, entre más aprendo, más debo enseñar, hermano. ¿Por qué? Porque, atención con esto. ¿Por qué debo enseñar entre más aprendo, hermanos? Porque el único aprendizaje que es verdaderamente provechoso es aquel que se comparte.
El único aprendizaje que es verdaderamente provechoso, hermanos, es aquel que se comparte. De nada, hermano, le sirve saber mucho si usted no está instruyendo a nadie. De nada le sirve saberse la Biblia de memoria si usted no se la comenta a nadie. Hechos 18, 27 al 28, vea cómo habla ahí, dice, después de que lo corrigieron, después de que le dijeron, lo tomaron aparte, no, mira, es que tú no sabes de este bautismo del Espíritu y así, le enseñaron, aprendió. ¿Cuál fue su reacción? No, yo no sé nada, mejor ya no voy a enseñar. No, dice el versículo 27. Y queriendo él, Apolos, ¿verdad? Queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá a Acaya, dice, ¿fue de qué? De gran provecho. Dice, a los que por gracia habían creído. ¿Por qué fue de provecho el allá, hermanos? Dice ahí, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se fija, hermano? Por lo tanto, ¿cuántos de aquí quieren ser persona provechosa? Levántalo. Quiero ser un cristiano provechoso. Levante la mano. Si no quieren, no, ¿verdad? Nomás si quiere, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser cristianos provechosos? Hermanos, hagan esto. Planten palabra de Dios en su vida. Nunca se alejen de la Biblia. 2, inviertan en discipularse ustedes mismos. Y 3, busquen oportunidades para capacitar a otros, para compartir lo que conocen.